Estamos hoy acompañadas, muy bien acompañadas, de Patricia Gualinga. Patricia es una mujer del pueblo Sarayaku en la Amazonía ecuatoriana, lideresa en su comunidad, en las luchas que esta comunidad ha librado y que han significado para el país y particularmente para los pueblos amazónicos y los pueblos indígenas de este país. Un ejemplo, yo diría un símbolo de lo que significa la lucha por los territorios, la lucha por los propios recursos de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas que son dueños de sus territorios, y del rol de las mujeres en estas luchas. Creo que Patricia no es, por supuesto, Patricia la única. La Amazonía está llena de mujeres fuertes, maravillosas, valientes, que han dado muchas señales, muestras de cómo se protege la vida. Entonces, pero tenemos el honor de tener a Patricia con nosotros, así que vamos a comenzar. Patricia, te voy a invitar a que primero a que te presentes a ti misma. ¿Cómo te presentas en esta entrevista para Constructoras de Futuro? Muchísimas gracias, Nelcy. Gracias a Presenza. Como tú bien has dicho, mi nombre es Patricia Gualinga, así me conocen. Soy del pueblo originario quichua de Sarayaku, que está en el centro sur de la Amazonía de Ecuador. He estado de dirigente varias veces para el pueblo y también soy parte del colectivo de mujeres amazónicas, que estamos también en esta provincia y también involucra a la provincia de Morona, Santiago. Nuestra lucha es en defensa del territorio, la defensa del agua, la defensa de los derechos colectivos, pero sobre todo se enfoca en hacer que las industrias extractivas como el petróleo y la minería no ingresen destruyendo nuestro territorio, nuestro hábitat y violentando nuestros derechos. Así me presento. Muy bien. Patricia, tú has tomado efectivamente como el núcleo de una lucha que es una lucha vital, no solamente para el pueblo Sarayaku, sino en general para todos nuestros pueblos indígenas en esta región de América Latina y Caribe. Luchar por el territorio, proteger el agua, proteger los propios recursos, en fin. Cuéntanos un poquito de cómo describes tú esa lucha, cómo describes el rol de las mujeres amazónicas en esa lucha, por qué es tan importante para ti, para las comunidades amazónicas, para el país. Cuéntanos un poquito de esa lucha. Bueno, es una lucha difícil porque es en desigualdad de condiciones. No es una lucha fácil porque vamos contra un esquema económico diseñado e implementado a la fuerza. Vamos contra un Estado que violenta derechos y contra la seguridad pública y contra grandes y mega empresas que están conectadas en el mundo, cuyo interés es absolutamente económico y que no están pensando en derechos de los pueblos indígenas. Entonces es una lucha bastante compleja en desigualdad de condiciones, una lucha dura donde nos criminalizan, donde nos acosan, donde nos judicializan y donde está en riesgo muchas cosas, aparte de nuestras vidas mismas, ¿no? Entonces es una lucha compleja. Aparte de eso, una lucha en la que las mujeres están haciendo escuchar su voz en un sistema muy patriarcal, machista, que no quiere escuchar las voces de las mujeres. Entonces, para nosotros, como mujeres, como indígenas, tenemos que afrontar todo el tema del racismo, un estado patriarcal, una industrias que tienen una característica de posesión, de violación a derechos y el racismo también que hay en estos pueblos, nacionalidades y en las ciudades. Entonces, para nosotros es bastante compleja. Pero eso no nos desanima. Siempre hemos estado unidas, siempre hemos estado solidarizándonos,
para sacar adelante casos que podrían denominarse casos exitosos y que cada peldaño que nos cuesta tanto haya sido útil como ejemplo a las otras generaciones. Patricia, solo porque, como para contarle un poquito más a nuestra audiencia antes de la siguiente pregunta, porque claro, cuando uno está aquí en Ecuador, le dicen el pueblo Sarayaku y uno ya sabe todo lo que está, lo que incluye, lo que implica el pueblo Sarayaku en la historia del país, de hecho. Pero claro, la gente que está viendo esta entrevista, pues posiblemente no. Así que, ¿cómo sintetizarías tú la importancia de lo que logró el pueblo Sarayaku en esta disputa contra el Estado ecuatoriano, contra las petroleras, contra la exploración, en fin, y muy importante, ¿cuál sientes desde tu experiencia en esa lucha que fue el aporte de las mujeres? Bueno, sí, para los que no conocen Sarayaku, que es el mundo es tan grande que no pueden conocernos muchos. Sarayaku es un pueblo pequeño de 1.350 habitantes actualmente. En la época del año 2000 estábamos en 1.250. Y es un pueblo que siempre a través de la historia ha dejado ver su decisión, tanto en el marco de exigibilidad de derechos como en la titulación de territorios. El territorio de este pueblo fue concesionado a empresas petroleras en un 60%. Y ahí es cuando Sarayaku toma una decisión definitiva, que es la no explotación en su territorio. Y eso implicó enfrentarse al Estado, a las Fuerzas Armadas, a la policía, pero para una decisión así de definitiva y así de radical, ahí tiene muchísimo que ver el rol de la mujer. La decisión del no definitivo y no entrar a una negociación es una decisión de la mujer. Es algo que impulsaron las mujeres presionando a sus esposos, a la familia, a los hermanos y decir, no, no podemos entrar en una negociación porque iríamos en contra de la visión, iríamos en desigualdad de condiciones y siempre saldríamos perdiendo. Por lo tanto, nuestros principios vamos a decir a la no explotación definitiva. Una decisión que fue respaldada después por todo el conglomerado del pueblo y que permitió que la lucha continúe. La lucha después pasó a un sistema judicial en Ecuador donde no se demostró que haya una justicia imparcial, donde había una injusticia y juicios hacia los dirigentes y en unas condiciones extremadamente delicadas, frágiles, de violación de derechos, el caso pasó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este caso, primero, como filtro a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana dio medidas cautelares. Las medidas cautelares no fueron respetadas por el Estado. Hubo una violencia extrema hacia el pueblo de Sarayaku, con heridos y todo. Y ahí es cuando la Corte Interamericana intervino y nos dio medidas provisionales. Estas medidas fueron vinculantes y obligatorias para el Estado de Ecuador. Y recién ahí empezamos un proceso que demoró muchos años, 10 años más, para que en la Corte Interamericana, el caso final, nos sentemos frente al Estado de Ecuador para un juicio definitivo. La Corte falló a favor del pueblo de Sarayaku en el 2012. Entonces, Sarayaku ganó al Estado ecuatoriano por haber permitido la violación de nuestros derechos y obtuvo una sentencia que marcó una jurisprudencia para todo el continente. Una jurisprudencia en materia de consulta libre, previa e informada, que tiene que ver con el consentimiento que tiene que dar los pueblos indígenas y como principio de derecho internacional declaró a la consulta como principio de derecho internacional la Corte. Entonces, es una lucha que llevó muchos años, en la cual Sarayaku se mantuvo en todos estos años a nivel de la opinión pública, a nivel de medios, a nivel de justicia, y que tiene que ver con varias estrategias para tener esta victoria que después ha servido de ejemplo a muchos otros pueblos y ha dado una luz en el camino de la lucha y resistencia. Justo voy a enganchar con esto último que has dicho, porque una de las características de todas las estrategias que el pueblo Sarayaku, en diálogo, por supuesto, con otros actores solidarios con la causa Sarayaku, etcétera, etcétera, llevaron adelante, todas fueron estrategias no violentas.
Y aquí quiero ir al punto de la no violencia, Patricia. ¿Tú sientes que, que la no violencia está presente en la vida, en la cosmovisión, en el sentir y en el hacer de tu comunidad, del pueblo Sarayaku? ¿Cómo así, frente a tanta violencia, ustedes decidieron desarrollar toda su lucha con estrategias no violentas? Es una decisión bastante difícil, porque somos seres humanos que acostumbramos a responder cuando hay violencia. Sin embargo, entendimos que ese no era el camino, que la violencia podría generar peores consecuencias, que podría haber pérdida de vidas humanas. Yo no estoy de acuerdo con pérdida de vidas humanas. Hay que evitar en lo máximo, al extremo posible, porque siempre digo que las vidas no regresan más. Y por lo tanto, bajo ese análisis decidimos que el camino era el derecho, acogiéndose a todo lo que es el sistema judicial, pero sobre todo usando estrategias que el Estado sienta que no estamos invisibles, que el Estado vea que nosotros estamos visibles ante la opinión pública, no solamente en el país, sino a un nivel internacional, que hay instrumentos de derechos humanos que son útiles cuando se lo empieza a aplicar y exigir. Entonces fue una decisión completamente difícil y aunque hubo una campaña súper fuerte para aliarnos con grupos subversivos, para decirnos que éramos delincuentes, para hacernos ver como gente muy mala. Hasta ahora mucha gente cree que somos malos porque realizaron una campaña terrible contra nosotros, acusándonos de todo tipo de cosas y eso todavía no se ha olvidado de la mente de algunas personas. Entonces, todavía cargamos esas secuelas de estigmatización ejercidas por el Estado central y por las empresas. Sin embargo, la Corte Interamericana nos dio la razón porque usamos todos los instrumentos habidos y por haber para poder llegar a un sistema internacional de protección de derechos humanos. Yo siempre creo que ese es el camino, que hay que actuar con mucha inteligencia, a pesar de que todo se vea muy mal, pero sobre todo no hay que olvidarse de la espiritualidad. Nosotros nos centramos muy bien en nuestra espiritualidad, nuestra cosmovisión. Yo soy católica, aparte de eso, igual que normalmente Sarayaku también, pero aunque no practiquemos mucho. Sin embargo, nosotros creemos que la espiritualidad es una sola y por lo tanto pedimos a la tierra, al cielo, a Dios, a todos que nos protejan y que nos indiquen el camino, nos iluminen, nos den la fuerza que necesitamos. Y ocurrió, nos dieron todo eso, todo lo que nosotros pedimos, menos violencia. Te voy a pedir que compartas con nosotras lo que ha sido para ti como mujer, como indígena, como ser humano, el aprendizaje, los aprendizajes de este camino de lucha no violenta. ¿Qué dirías? Como mujer fue difícil, porque a pesar de que el Consejo de Gobierno me reconocía como parte del grupo, era casi la única mujer que más o menos estaba en el grupo. Simplemente por la forma directa que tengo y por no quedarme nunca callada. Pero ese de quedarme nunca callada, ahí sí tuve que enfrentarme al miedo mismo de ser una persona en algún momento bien tímida, de no estar muy segura de decir si las cosas que iba a decir estaban bien, a pesar de que yo sentía que tenía que decirlo. Entonces tuve que superar ese límite y aprender a decir las cosas y enfrentar a las cosas. Muchas veces uno se calla por más que piensa que es lo injusto, es incorrecto. En mi caso aprendí que no tenía que callarme cuando alguna cosa estaba mal. Si estaba en las organizaciones o por miedo al gobierno o por miedo a las autoridades, no. Que no me importaba si viniera un rey, un presidente o lo que sea, que tendría que decir lo que se tiene que decir. Y creo que eso fue un aprendizaje para mí muy fuerte. Aprendí sobre derechos, aprendí sobre consulta, aprendimos muchísimo, todos salimos aprendiendo, aprendí sobre estrategias, aprendí también a tratar de sobrellevar el peso de las críticas, el peso de gente que no te está mirando bien. Pero en el camino encontré también gente muy buena, gente amiga, gente que está dispuesta a tenderte la mano. Entonces aprendí a tratar
ver el lado positivo de las cosas y no en centrarme en la negatividad de las cosas. Y eso me ha valido muchísimo, me ha abierto más caminos y he encontrado muchísimas más gente buena que gente no buena. Y eso es bueno. Y yo creo que siempre la gente buena te ayuda. Aprendí de que cada amigo, cada persona, cada que se cruce en tu camino es por algo. Y que esas personas en el camino fueron muy útiles y apoyaron al proceso de Sarajevo. Y hasta ahora me pasa. Yo digo, si encontré a alguien por aquí, no es fortuito, es por algo. Así sea lo más malo que pueda pensar o ocurrir. Pues aprendí tantas cosas en ese aspecto. Patricia, esta ya sería la última pregunta. De cara al futuro, eh, ¿qué crees tú, cuáles crees tú que son como las bases, los pilares, las columnas para avanzar hacia una sociedad no violenta, hacia un Ecuador no violento, una América Latina, un mundo no violento? Si tú tuvieras que elegir, bueno, estos son los tres, los cuatro, las claves desde tu experiencia, ¿cuáles son? Bueno, yo creo que para construir un mundo no violento es primero, si algo te impacta y te llena de iras, cálmate un poco para analizar las consecuencias. Porque en la ira uno puede cometer cosas y uno es humano y puede errar. Realmente el que te actúen con violencia no implica que tú tienes que rebajarte al mismo nivel, sino que tienes que pensar en una forma de evitar y de solucionar eso. Yo creo que esto es una primera cosa, centrarnos y analizar para ver cómo podemos resolver un impacto violento. La segunda cosa para violencia es la tolerancia hacia el que no es igual que yo, la tolerancia al que es blanco o al que es indio, o al que es afro o al que es lo que sea. Creo que esto nos ayudaría muchísimo. Somos una sociedad muy intolerante y no me refiero solamente al racismo blanco indígena, me refiero en su generalidad, porque por el resentimiento, por todos los años de carga, los pueblos indígenas también pueden llegar a ser intolerantes. Entonces, una de estas cosas es mirar con tolerancia y saber que si miramos con tolerancia, vamos a ver que hay cosas que se puede sacar. Y tercero, es trabajar siempre por el bien del pueblo. Yo creo que muchos gobiernos, mucha gente trabaja tratando de ganar fama o tratando de generar ascensos. Eso puede venir tranquilamente cuando trabajas por el pueblo, cuando haces un bien. Estamos en medio de países con gobiernos corruptos que no han visto al pueblo y el pueblo sigue quedándose en la más absoluta abandono y hay la más absoluta crisis. Yo creo que podrían haber hecho bien las cosas. Este tercero es importante. Si trabajas en el bien del pueblo, seguro tendrás la fama que tienes, seguro podrás tener la plata para vivir y seguro tendrás el respeto por los demás. Y habría que hacer la prueba. Y no puedes construir tratando de destruir a los otros. Eso he visto, que gente que empieza a atacar, empieza llena de envidias, llena de iras, que tienen un problema, pero que realmente se autodestruyen. Podrán hacer daño al otro, pero no por mucho tiempo. Entonces yo creo que hay cosas muy fundamentales para generar la paz. La paz viene de cada una de las personas. Eso no sé si te respondí Muchas a... gracias, sí, claro. Muchas gracias, Patricia. Te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has regalado, esta apertura al diálogo con presencia dentro de la iniciativa Constructoras de Futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Melcy. Muchísimas gracias a todas. Un abrazo.